Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy y vamos a comenzar con lo siguiente. Una de las cosas que uno de repente se pregunta con mayor frecuencia es la siguiente: ¿cómo Dios contesta las oraciones? Recuerda, estamos hablando acerca de la oración. ¿Cómo Dios contesta las oraciones suyas y mías? ¿Cómo Dios nos responde? La Biblia está llena de diferentes formas en que Dios fue respondiendo diversos tipos de oraciones. Pero fíjate un detalle, quiero decirte un detalle. Cuando nosotros somos creyentes, cuando somos cristianos, cuando estamos en la iglesia y alguien se acerca a nosotros y dice: hermano, estoy pasando este problema, por favor, ora por mí. Nosotros tenemos la tendencia a orar para que Dios solucione el problema. Señor, ayúdalo para que solucione este problema, para que encuentre trabajo, para que tenga más horas, para que, qué sé yo, cualquier enfermedad que tenga. Y estamos acostumbrados a orar por la gente esperando la respuesta de Dios que sea positiva, ¿cierto? Todos esperamos una respuesta positiva. Oye, mi mamá tiene cáncer, ora por ella para que se le quite. Amén, oramos por eso. Pero Dios tiene diferentes formas de responder nuestras oraciones. Algunas veces ese tipo de respuesta nos puede llegar a sorprender. Y el día de hoy lo que vamos a hacer, te voy a mostrarte algunas formas o facetas en las cuales Dios responde de diferentes formas. Y voy a colocar un piso, una base para poder, comenzar esta predicación. Fíjate que en Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11, dice lo siguiente. Dice así: pedid y se os dará. Dice: buscad y hallaréis. Y dice después: llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le va a abrir. Y ahí hace dos preguntas. La primera: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No existe un ser así. Espero. Y en segundo lugar, dice: o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar, escucha bien, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas o cosas, dará buenas cosas a los que le piden? Y ahí surge la pregunta: ok, si yo le pido, Él me va a dar. Si yo busco algo, Él me lo va a dar. Él lo prometió. Pero hay una premisa. Dice: ¿qué hombre le dará, si su hijo le pide pan, le dará una piedra o le dará una serpiente? Ninguno. Es lo mismo en la oración. Dios siempre quiere darnos a nosotros lo mejor. Y muchas veces lo mejor, escucha bien esta frase, no tiene que ver nada con lo que nosotros queremos. ¿Escuchaste bien? Dios quiere darnos lo mejor, pero muchas veces lo que nosotros pedimos no tiene nada que ver, está alejado de la realidad. Ahora, la pregunta es: si Dios responde nuestras oraciones, la respuesta es sí, siempre las va a responder, de una u otra forma. Mira, el Señor Jesucristo, cuando estaba por irse de la tierra, dijo lo siguiente, le dijo a sus discípulos respecto a la oración: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros, cuando terminamos una oración, ¿cómo lo hacemos? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque es la forma de nosotros pedir. O sea, por fe creo que Dios me va a responder. Muy bien. La Biblia en el libro de los Salmos tiene otra afirmación respecto a la oración. Y mira lo que dice: busqué a Jehová, ¿y qué dice?
Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, para pedir algo a Dios, ¿qué necesitamos hacer? Buscarle. El requisito es que yo busco a Dios. Oh Jehová, de mañana oirán mi voz, de mañana me levantaré, delante de ti esperaré. Busco su presencia. Busco, en la mañana te digo una cosa, nos cuesta, a todos nos cuesta, no conozco a ninguno que se levante así con una sonrisa, qué linda mañana, son las 3 de la mañana, me voy a trabajar, etc. No, yo tengo que partir con una buena dosis de café. Y si es un buen café, mejor, porque es la única forma que tengo para despertar. Y ¡pah! Y despierto. Ninguno se despierta así con todas las ganas. Pero el requisito principal para que Dios responda a una oración es que yo le busque. Que yo le busque. Si es en la mañana, amén. Si es en la tarde, amén. Si es en la noche, amén. Pero ¿qué está buscando? Que yo le busque. Yo debo buscar a Dios. Como dije anteriormente, Dios responde y muchas veces esa respuesta no tiene nada que ver con nuestro pedido. Ahora, escucha esto bien. Primera respuesta, sí, Dios responde inmediatamente. A veces nuestra oración, escucha esta frase, está alineada con la voluntad de Dios. Dios, te quiero rogar para que sigas bendiciendo a mi familia, sigas siendo íntegro, proveas para nuestras necesidades básicas. Amén. Y Dios provee el trabajo, provee la salud, provee las cosas necesarias para que tú puedas vivir y dar gracias a Dios. A veces Dios viene preparando, y escucha bien esto, preparando una respuesta de oración con mucho tiempo antes que no te diste cuenta. Ejemplo. A veces estamos incómodos en nuestro trabajo. Nos cuesta estar allí. ¿Y qué le decimos a Dios? Dios, dame un nuevo trabajo. Provee un nuevo trabajo. Y a veces Dios, muchas veces, nos saca de esos lugares y nos coloca en mejores lugares. Y justo necesitaban esa persona en ese momento y Dios proveyó. Conozco familias, maridos, esposas, que pasaron meses sin un trabajo. Y cuando ya le quedaba la última reserva de gasolina de sus ahorritos, Dios proveyó un trabajo. Y no proveyó cualquier trabajo, sino que un mejor trabajo. Por eso a veces Dios responde un sí inmediatamente, porque nuestra oración está en línea con lo que Dios quiere, en línea con lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Ahora, Isaías 65:24 dice esto: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún habla, ¿qué dicen? Yo habré oído. Antes que clamen. A veces, muchas veces no necesitamos ni orar porque Dios ya conoce la intención de nuestro corazón. Y necesitamos hacerlo. Existe una historia en la Biblia muy, pero muy hermosa que habla acerca de un siervo, el siervo de Abraham. Fíjate que al siervo de Abraham le dieron un trabajo. Bueno, antes en Medio Oriente, bueno, todavía se hace. Se pactaban los matrimonios, que significaba que el papá le buscaba una novia al muchacho. Imagínense cómo era antes. Y resulta ser de que Abraham le dice al siervo: anda a la tierra de Aram, en ese lugar, busca a una mujer que ame a Dios, para que ame a mi hijo Isaac. Fíjate un detalle. Mandaron al siervo, y el siervo, en esa búsqueda, en esa desesperación que él tenía, clamó a Dios. Y mira lo que dijo el siervo. Dijo lo siguiente. Hizo una oración y dijo: oh Jehová,
Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener, cuando dice, hoy buen encuentro, ya misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, escucha esto, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y después dice que aconteció que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con el cántaro sobre sus hombros. La historia termina en que esta niña, Rebeca, una doncella, una princesa, llega con el cántaro, le ofrece a este hombre, le atiende los camellos, lo cuida y lo trata bien. El hombre pidió una señal, Dios le respondió con aún más, porque esta niña fue muy, pero muy, muy atenta con él. Ahora, una oración, ¿de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. ¿Cómo saber que una oración nuestra está de acuerdo a la voluntad de Dios? Simple, nosotros sabemos, nos damos cuenta. Señor, saca a este tipo del trabajo, sácalo. Sácalo, Señor, que se lo lleve la migra. ¿Es una oración que va de acuerdo a la voluntad de Dios? No. Escucha, Señor, este tipo me está haciendo la vida imposible. Bendícelo, Señor. Cuídalo, que cambie de actitud. Oro por él, lo bendigo. Señor, haz una obra en él y haz una obra en mi vida para poder soportarlo y, si tú quieres, poder amarlo. ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? Todos nosotros sabemos, todos nosotros. Ahora, hay una segunda respuesta que dice así: sí, a su tiempo. Una demora, escucha bien esto, no debería interpretarse como una negación de parte de Dios. Ejemplo. Esther. Si tu hija te pide, cuando tenga 2 o 3 años, van caminando y van pasan por donde venden vestidos de novia. Y tu hija de 4 años te dice a ti, mamá, cómprame un vestido de novia. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué? Porque no está para eso, porque no es su tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿eso es un no? No, no es un no. Algún día te lo voy a dar. Es lo mismo con Dios. A veces nosotros estamos empecinados que tiene que ser así ya. Ya. Pero quiero deciros, me salió español, quiero deciros, amigo español, usted sabe, uno que tiene mundo. Y resulta ser de que muchas veces tenemos esa tendencia a pensar de que Dios no nos va a responder o no nos respondió. Y a veces pasa mucho tiempo en que Dios no ha respondido. Conozco muchas historias de gente que oró y oró y oró por la salvación de su esposo o de su esposa. Y ya en el último aliento de su vida, o muchas veces meses antes que partiera, él o ella conocen al Señor. Yo aún sigo orando por mi papá, para que algún día conozca al Señor. Imagínate. ¿Se ha demorado? No sé. Ahora, hay un relato acerca de esto,
y busca en Lucas capítulo 1, versículo 11 al 13, la historia de un hombre que oró por un hijo. Mira, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó. ¿Quién se turbó? Zacarías, que era un sacerdote. Y al verle, dice, y le sobrecogió temor. O sea, tuvo miedo. ¿Quién no va a tener miedo? Se le aparece un ángel aquí, ¿quién no va a tener miedo? O sea, yo me desmayo, me da un ataque. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Quién era este Juan? Juan el Bautista, el primo del Señor Jesucristo. Zacarías estaba por sus 80 años. Toda su vida con su esposa oraron por un hijo. Dios no le dio un hijo. ¿Cuándo le da un hijo? Cuando es el tiempo de Dios. Por eso a veces nuestras oraciones, escucha bien esto, nuestras oraciones no son respondidas, pero son un sí. Ahora, ninguno de nosotros tiene una bolita de cristal para saber cuándo se va a responder esa oración. Ninguno. Pero quiero decirte algo. Si Dios no ha respondido, es posiblemente que aún no es el tiempo. No es el tiempo. Mi esposa trabaja en bienes raíces y le llega mucho tipo de gente a su oficina. Y ella hace un análisis de crédito con los pros y los contras para poder obtener una casa. ¿Y qué es lo que hace? Le dice a ella, mira, está todo ok, podemos comenzar el proceso ahora. Pero a veces le dice, tienes que esperar 6 meses, 9 meses o un año para completar este y el requisito. Y cuando llegue ese tiempo, comenzamos a trabajar. ¿Fue un no? No fue un no. Fue un espera. Dios tiene lo mismo para usted y para mí. ¿Qué significa? Nosotros no debemos desesperarnos. Dios tiene una espera. A veces nos sorprende la respuesta de Dios. Nos sorprende. ¿Sabías que hay una oración que es una espera que todavía no se ha cumplido y que ustedes todos la tienen y yo también la tengo? ¿Sabe cuál es? Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 al 21. Esta es la oración que todos tenemos y que no se ha cumplido. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué dice? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahí hay 2 verdades. La primera, Cristo prometió, dijo, vengo en breve. Y la segunda, ¿cuál es? Sí, Señor, ven pronto. Y esa oración, ¿han pasado cuántos años de que Cristo ascendió al cielo? 2000 años. Y esa misma oración algún día se va a cumplir. ¿Dijo no? Dijo sí, pero vengo en breve. ¿Y cuánto es breve? Solo Dios sabe. Capaz que sea ahora, capaz que sea en 20 años, capaz que sea cuando estemos toditos enterraditos, estén los puros polvitos, así, esparcidos. Capaz que sea ahí, no lo sabemos. Pero dice que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Así que si me muero y no ha llegado, voy a verlo primero que todos los demás y decir, lero, cachalero. Yo lo veo antes. Hay una tercera respuesta que Dios da. Y esta les va a llamar la atención. Sí, pero para que aprendas de ello. Señor, necesito un carro nuevo. Ya el Honda 2020 ya está viejo. Con 70.000 millas no lo puedo seguir manejando. Siento vergüenza, Señor, de lo que estoy manejando.
Así que Dios, voy por el Corvette 2024, doble propulsión, 18 velocidades, de 0 a 3 segundos en 100 millas. Y te lo compraste. ¿Y después qué pasa? Prepárate a las consecuencias. Prepárate a las consecuencias. Porque en vez de hacer la voluntad de Dios, quisiste hacer tu voluntad. En la Biblia hay un caso así, donde Dios le dijo al pueblo, ok. Le dijo así, let's do it, háganlo. Ahí se las voy a dejar, háganlo. Fíjate un detalle. A veces Dios va a responder no por nuestra insistencia de oración, sino por nuestra impaciencia del corazón. Y te la va a dejar ahí. Mira, veamos la Biblia. Primera de Samuel capítulo 8, versículos 4 al 9. Dice así. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el sacerdote. En ese tiempo existía un gobierno teocrático. ¿Qué significa? Que Dios le hablaba al sacerdote y el sacerdote le hablaba al pueblo. Así se comunicaba Dios con su pueblo. No habían reyes. Ok. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, como si ser viejo fuera un crimen. Lo hizo un joven de 50 años. Dice, y tus hijos no andan en tus caminos. Eso es verdad, los hijos se portaron re mal. Por tanto, escucha esto, la petición del pueblo de Israel, constitúyenos ahora a un rey que nos juzgue. O sea, ya que Dios no nos juzgue, sino que sea un rey, como tienen todas las demás naciones. Y escucha esto. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Ahora, ¿qué pasó? Dice lo siguiente. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, escucha la respuesta de Dios, escúchala bien. Oye la voz del pueblo de todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios le respondió, le dijo, ¿saben, muchachos? Afírmense, porque lo que les viene no va a ser cualquier cosa. Les voy a hacer un pequeño detalle histórico. ¿Ok? Escogen un rey. Primer rey se llamó Saúl, reinó 40 años, estaba medio loco. Segundo rey, David, un hombre de Dios, hizo grandes obras para Dios. Tercer rey, el hijo del rey David, Salomón. Los tres reyes gobernaron 40 años cada uno, 120 años. Cuando muere, escucha bien esto, cuando muere Salomón, quedó un hijo suyo, se llamó Roboán. Este hijo suyo era joven, ¿ya? Y tenía un grupo de amigos jóvenes con los cuales iban a la barbería, se juntaban, ya salían a la fiesta, hacían su vida. Y ellos se transformaron en sus consejeros y les dice, ¿qué hay que hacer? Y ellos dijeron, sube los impuestos, súbelo, para que tengamos más cosas. Usted sabe lo que pasa con los impuestos cuando el gobierno no sube, ¿no? ¿Ah? Pasan dos cosas. Una es más plata para el tío Sam, ¿ya? Y más plata para gastar.
en lo que a ellos se les da la gana. Ellos no te responden, ellos gastan nomás. Les suben los impuestos. Viene un segundo, Jeroboam, se rebela el pueblo, se divide el pueblo. Jeroboam se va con 10 tribus, Roboam se va con 2 tribus. El año 500 y tanto, Jeroboam y las 10 tribus desaparecen. Los asirios los capturan y los hacen desaparecer. Solo quedaron 2 tribus. ¿En qué terminó todo? En un desastre. Todos los reyes que gobernaron en ese tiempo, la gran mayoría fue malo. Y algunos eran tan malos que la Biblia dice su reino era muy malo. Muy malo. Ahora, esa frase que el Señor les dice a ellos, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, se cumplió más adelante. Primera de Samuel 8:18, mira, dice así, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey. ¿Escuchaste? Que os habréis elegido. ¿Y qué dice Dios? Mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Respondió? No. No. Porque el pueblo de Israel desde ese momento se vino en picada así. Crash. Por eso, cuando la porfiadez de tu oración te quiere llevar a cometer una locura, piénsala 2 veces. Piénsalo bien. Es que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Porque yo lo decidí. Y vas a ver que muchas veces Dios te va a decir, ok, Panchito, ahí la tení. Te digo, no es fácil, ¿no? No es fácil esperar. Cuarta forma en que Dios responde. No, porque la actitud del corazón no es correcta. Como les dije anteriormente, a veces pedimos y pedimos mal. Pedimos de acuerdo a nuestra voluntad. Señor, tú sabes que esa chica me tiene loco en el trabajo. Quiero entablar una relación con ella, muy linda. Pero que no sepa mi esposa, Señor. La verdad de las cosas, ¿quieren que le diga algo? No es chiste. No es chiste. He escuchado cada cosa, cada estupidez. Y te digo, a veces me asombro de la imbecilidad humana. Perdona la expresión. Porque a esto muchos llegan. Y quiero que tengas cuidado con esto, que tengamos cuidado. Porque no por pedirle a Dios significa que estamos pidiendo mal. Santiago lo describe así. Pedid y no recibís, porque pedís mal. ¿Y qué dice? ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. A mí me cuesta mucho, escucha esto, cuando nosotros oramos para que Dios nos provea, dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Y a veces estamos bien en un lugar, pero queremos algo más. Pero ese algo más va a implicar que no vas a estar los sábados en tu casa, que no vas a estar el domingo en la iglesia, que te vayas a perder un montón de horas familiares, que vas a perder un montón de oportunidades. Y a veces sacrificamos a nuestra familia, sacrificamos a la iglesia, sacrificamos nuestra relación con Dios por un par de dólares más. Si Dios te bendice, escucha bien esto, si Dios te bendice y tienes el sustento y abrigo que Dios te da, disfrútalo. Pero a veces Dios nos responde porque siempre nos falta un dólar.
siempre nos falta un penny. A veces siempre nos falta ser más felices. Ay, si tuviera otra mujer, si tuviera otro hombre, ay, si mis hijos fueran mejores. Los días miércoles es el día más ocupado que tenemos. Mi hija va a una iglesia, a una reunión de jóvenes, y mi hijo va a otra iglesia, a una reunión de jóvenes. Y yo soy el chofer. Y mi hija va al norte y mi hijo va al sur. Entre los dos son 45 minutos de distancia cada uno. Y tengo que ir a buscarlo y a dejarlo. El otro día mi hijo me preguntó, me dice, papá, ¿por qué me llevas a la iglesia? ¿Por qué haces ese sacrificio de llevarme? Yo le dije, porque no es natural que un hijo le pida a un papá, papá, llévame a la iglesia. Es más natural que digan, papá, llévame al baile, papá, llévame con mis amigos, papá, llévame qué sé yo, a la fiesta. Pero que mi hijo me pida que yo lo lleve a la iglesia, es un honor. Pero a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas en nuestras vidas. Preferimos estar en cualquier otro lugar, llevar a nuestros hijos a cualquier otro lugar y perdernos la bendición de tener más tiempo con ellos, de tener más tiempo con el Señor, en la iglesia, adorando, disfrutando. A veces por eso Dios no nos responde, porque pedimos mal. Siempre cuento la historia cuando la iglesia nuestra estaba a punto de cerrar allá en Chile. Y yo fui a jugar la lotería. ¿En serio? Tenía 13, 14 años. Yo le dije, Señor, hay que rescatar la iglesia. Van a cerrar la iglesia. Yo sufría porque no había plata. Yo sufría porque no podía ofrendar más, diezmar más, no tenía dinero. Y yo voy a jugar la lotería. ¿Me la gané? No. Y le conté al pastor. No me regañó el pastor. Me dijo, y me sacó ese versículo, Santiago 4:3. No está de acuerdo en la voluntad de Dios. Dios tiene otras formas. Y hasta el día de hoy esa iglesia sigue abierta. Amén. Querido, no gaste plata en la lotería. No gaste en eso. No quiero decir es del diablo, pero lo es. Pero nada te hará más feliz que el trabajo de tus manos. Nada más. Y la bendición de levantarte cada mañana con energía para salir a trabajar. Proverbios 1:28 al 31 dice esto, con respecto a esto mismo. Entonces me llamarán. ¿Y qué dice? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y ni menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de ¿qué? De su camino. A veces vas a pensar tú que nuestras oraciones, ese tipo de oraciones, van a causar algún efecto. Quiero decirte esto, no cruzan el techo, te lo puedo asegurar. Porque simplemente no están alineadas con la voluntad de Dios. No están alineadas. Están completamente desenfocadas de la voluntad de Dios. Dios responde de maneras diferentes, pero este es un no simplemente porque no estás enfocado. No lo estás. No, una quinta y la última, no porque tengo algo mejor para ti. Tengo algo mejor. Muchas veces Dios nos quiere bendecir más de lo que nosotros podamos imaginar. Pero a veces nuestras limitaciones, nuestra impaciencia, nuestro deseo de querer ganar algo más allá, nos impiden entender la buena voluntad de Dios. El Señor Jesucristo
tuvo una relación con un hombre, el cual tenía una enfermedad. Y en esa enfermedad Dios obró y Dios le dio más de lo que él pedía. Escucha bien Juan capítulo 5, versículo 2 al 9. Y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, había un estanque de agua llamado en hebreo Betesda. Y escucha esta frase. Tenía 5 entradas, 5 pórticos y era como una piscina que estaba allí. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, ¿ya? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía, escucha bien, al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años, imagínate, una vida entera, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, escucha la frase del Señor Jesucristo, la pregunta que le hace, ¿quieres ser sano? Mira la respuesta del hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Cuál es la enseñanza en todo esto? Un hombre durante 38 años estaba en un lugar esperando el momento adecuado para poder llegar hacia el estanque, tocar el estanque y ser sanado. Lo único que estaba pidiendo, y escucha bien esto, lo único que estaba pidiendo este hombre cojo era que Jesús, ¿qué hiciera? Que lo acercara, que lo llevara, que lo tomara. Ya, vamos, tarde, vamos, tarde. Ahí estaba el Señor. Como que sí, con sa. ¿Ah? Así como hace el Cantinflas. Y fíjate esto. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre solo respondió, empújame. La única oración que tenía este hombre es que alguien me ayude. Esa es la oración de él. Pero el Señor Jesucristo dice, levántate, toma tu lecho, camina y ándate. A veces la respuesta es no, porque Dios tiene una mejor obra para ti, algo mejor para ti, que no te lo imaginas. Por eso hay que tener algo que nosotros los humanos no tenemos. ¿Sabe lo que se llama? Paciencia. Saber esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Pero estamos tan atribulados con que va a ser así, va a ser así, va a ser así, que a veces nos perdemos lo mejor por algo que realmente no tiene valor. El Señor Jesucristo, antes de morir, antes de pasar a la cruz, hizo un milagro que dejó a todo el mundo descolocado, lo dejó loco, así enfermo. Dice que resucitó a Lázaro. Pero fíjate algo. El Señor Jesucristo, cuando hizo eso, lo hizo a través de una petición que el Señor Jesucristo demoró. Mira, Juan 11, capítulo 3 al 6. Enviaron pues las hermanas, María y Marta, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, ¿qué dice? Está enfermo. O sea, Lázaro, amigo del alma, compadre.
Oyéndolo Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Esta enfermedad no es para muerte, no, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús ¿a quién? A Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se quedó 2 días más donde él estaba, donde el lugar que él estaba. Se quedó ahí. Mira lo que pasó. El Señor Jesucristo no dijo no, pero dijo no. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se quedó en el lugar y dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Lo revisó? No. ¿Lo buscó? No. ¿Supo algo? No. Le mandaron un informe médico. Mira, Jesús, el médico dice que está mal el hombre. En cualquier momento se nos va el paisano. Pasa mejor vida. Mira, señora, aquí está el certificado. Lo firmó Lucas, el doctor. Ay, Lucas, sí, tengo que ir. No, no fue. Se quedó ahí. Y dice, el propósito de esta enfermedad es para la gloria de Dios. Fíjate lo que sucede después. Juan 11, 17 al 21 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuánto dice? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Mire, yo tengo hijos adolescentes y cuando no se echan desodorante, yo lo siento. Imagínate llevaba 4 días y el hombre saturaba, estaba hediondo, estaba pasadito. A todo esto allá hace calor y se van más rápido. Ok, sigue diciendo. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. En pocas palabras, caminando te demoraba 2 horas. Y se quedó 4 días. Amiguito, ¿no? Con esos amigos no. Ni a tomar una chela. Así te la digo. Sigamos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y mira el recibimiento de Marta. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor Jesús, ay, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ay, Señor, ¿por qué no viniste, Señor? Lloraba. Todos sabemos el final de la historia. Dios tenía algo mejor para su gloria. ¿Cuál era ese mejor? Que se manifestaría en la muerte y en la resurrección de Lázaro. Escucha bien esto. No te preocupes si a veces Dios dice que no. A veces Dios tiene algo mucho más grande para ti. Mucho mejor. Mucho más espectacular. Mucho más de otro planeta que podamos decir, Señor, gracias. Gracias porque no me diste esto, pero me diste algo mejor. Y soy feliz. Y estoy contento. Y me gozo. Generalmente Dios nos quiere sorprender con cosas que nos superan. Y Dios puede elegir sorprendernos incluso más allá de lo que esperábamos, que eso fuese bueno, sino que fue mejor. Así que yo te animo a lo siguiente. Te animo a que tú tengas este tipo de oración, la que dice Efesios capítulo 3, 20. Mira lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, ¿qué dice? Abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe lo que podemos aprender de esto? Es que las respuestas de Dios para nuestras vidas son siempre en el bienestar nuestro. Sea un sí, sea un no, sea un oye, espera mi tiempo,
sea un no que viene algo mejor, sea un no porque no estás de acuerdo a la voluntad mía. Escucha bien esto. Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. ¿Recuerdas cómo empezamos cuando te dije, vamos a colocar un piso? Como te dije yo, ¿algún padre le daría una piedra si le pide un pan? No. ¿Le daría una serpiente? No. No. Dios siempre se va a encargar de bendecirnos de alguna forma a nosotros. Yo quiero invitarte a esto. No seas impaciente. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice esto. Cierra con esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? ¿Amén? Ok. Mira la respuesta de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, todas las cosas que a ti te suceden, todas las cosas que a mí me suceden, nos van a ayudar a bien, a crecer en nuestra fe, a desarrollarnos en nuestra fe, a ser un hombre y una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente está esperando esto. Vamos a orar por Rubén para que pueda tener paciencia por su esposa María y que Dios le crezca la paciencia. ¿Qué? No tiene que tener paciencia, tiene que amarla con todo el corazón y que crezca ese amor. Porque así debe ser. Porque así Dios nos amó a amar. Cuando un compañero nos hace la guerra en nuestro trabajo, ¿qué debemos hacer? ¿Odiarlo? Amarlo. Cuando nuestro jefe nos trata mal, ¿qué debemos? Amarlo. Te cuento algo que me pasó ayer en la cancha. Yo fui a la cancha ayer a ver a mi hijo jugar. Yo me embronqué con el referee. Los árbitros estuvieron bien, a pesar de que les pagamos, pero no hubo caso. Pero me enojé con el referee. Le grité un montón de cosas que no debía. Después me arrepentí, ¿ya? Con el árbitro, bueno, con el entrenador, con el coach. Pero no fue lo correcto. Me arrepentí y después volví porque me fui. Y a veces actuamos así, de forma impetuosa. En nuestras oraciones actuamos de forma impetuosa, actuamos sanguíneamente, odiando todo, queriendo avasallar con todo. Y no es así. Dios nos llama a ser pacientes, a amar, escuche bien, amar, que el Señor pronto viene. Quiero concluir con esto. Esto no es una conclusión mía, lo saqué de un libro que habla acerca de la oración, pero que me gustó bastante. Es una oración. Mira, léela conmigo. Padre, en general he pensado que no me estabas escuchando y aún así me escuchabas. Pensé que probablemente me dirías que no. Hoy me inclino ante ti, más convencido que nunca de que estoy en manos sabias, amorosas y llenas de poder. Sé que puedo confiar en ti. Estoy seguro de que cada no es de alguna manera un sí, incluso mejor. Dijiste que no me negarías nada bueno a los que te aman. Y gracias por dejarme saber que deseas lo mejor para mí. Que pueda confiar en ti cada vez más. Y orar con más fe cada vez mayor. Al saber que quieres glorificarte en las respuestas a mis oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te quiero llevar a eso. A que hagas de la oración durante estas 10 semanas que estamos hablando, ya quedan 7 semanas, escúchame esto, una disciplina donde tú puedas saber esperar los tiempos de Dios. Saberlos esperar. Sentarte
en tu sillón, arrodillarte a la orilla de tu cama, dar gracias a Dios por lo que ha hecho y aún por lo que no ha hecho, porque posiblemente Dios tiene algo mejor o Dios te está cuidando de algo peor. Siempre con un corazón dispuesto, entregado al Señor, abierto al Señor, de que Dios tiene esas 5 respuestas, posiblemente tenga más, pero estas 5 te las dejo ahí, para que tú las analices, las pienses y digas: Señor, tengo que esperar tus tiempos. Y tus tiempos siempre son perfectos, perfectos. Nunca el Señor va a hacer algo, escucha bien esto, algo que nos haga daño. Pero a veces nosotros queremos torcer la mano de Dios y Dios nos da eso para que aprendamos una lección. No lo hagas. Sé paciente, porque el Señor tiene algo mejor para ti y para mí. Amén.